¿Cómo es posible que una idea casi poética, nacida del amor por la literatura, termine desatando una de las invasiones biológicas más devastadoras de la historia? Pues esta es la increíble historia de cómo un pájaro de Shakespeare se adueñó de todo un continente. Y todito arranca con esta frase. No fue un plan de negocios, ni una necesidad de la agricultura. No. Fue un sueño cultural. Una ambición que en su momento parecía inofensiva, casi romántica, pero que iba a tener unas consecuencias que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Vámonos a ese momento exacto. Estamos en 1890, en Nueva York. Un grupo de fanáticos de Shakespeare decide liberar 60 estorninos en pleno Central Park. ¿Su objetivo? Algo tan simple como poblar el nuevo mundo con las aves que salían en las obras del bardo. Un gesto que parecía hermoso, pero que, sin saberlo, estaba plantando la semilla de un desastre ecológico. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo un acto tan pequeño y, la verdad, con tan buena intención, se transforma en una catástrofe continental? Bueno, pues resulta que se alinearon los planetas, por así decirlo. Se dieron una serie de condiciones perfectas, como si el escenario estuviera listo para ellos. Y aquí está el meollo del asunto. Allá en Europa, su hogar, el estornino era una pieza más en el rompecabezas. Tenía depredadores, enfermedades, su población estaba controlada. Pero al llegar a Norteamérica, se encontró con el paraíso. Sin competencia de verdad, sin depredadores que se preocuparan por él, básicamente, un nicho ecológico totalmente abierto que estaba esperando a que alguien lo tomara. Y 3 factores claves sellaron el destino del continente. Primero, casi no había aves nativas que les hicieran competencia directa. Segundo, y esto es clave, la expansión humana. Nuestras ciudades, nuestras granjas, eran el hábitat soñado para ellos. Y tercero, eran increíblemente tercos y agresivos para conseguir nidos. Sin saberlo, estaban perfectamente diseñados para el éxito en este nuevo mundo. Y claro, con todo a su favor, lo que vino después no fue una simple adaptación. No. Fue una conquista a una velocidad que de verdad es difícil de creer y que transformó el continente para siempre. Miren la velocidad de esta locura. En unas pocas décadas, lo que empezó con 60 pajaritos en Nueva York se convirtió en una marea imparable que cubrió todo el país, del Atlántico al Pacífico. Una conquista biológica a una escala y a una velocidad casi sin precedentes. Pero ojo, aquí viene lo más interesante. No es que conquistaran los grandes bosques o las praderas salvajes, no, conquistaron nuestro propio mundo. Se adaptaron de maravilla a los edificios, a los postes de luz, a todo lo que construimos. Y encima, se reproducían más de una vez al año, desplazando especies nativas como los pájaros azules. Y no por pelear, sino simplemente porque ocupaban todos los lugares disponibles. Y este es el resultado. En su momento de mayor auge, la población de estorninos llegó a superar los 200 millones. ¡200 millones! Y todos descendientes de aquellos 60 pájaros liberados por amor a la literatura. Un número que lo dice todo. Claro, cuando tienes 200 millones de nuevos vecinos, pues los problemas no tardan en aparecer. Y la percepción del estornino cambió radicalmente. Pasó de ser una curiosidad exótica a una plaga con consecuencias muy, muy serias. El primer golpe fue directo al bolsillo, $800 millones. Esa es la estimación del daño que causan cada año a la agricultura. Se comen el maíz, las uvas, las cerezas. Imagínense esas bandadas gigantes descendiendo sobre los campos. Una pérdida devastadora. Pero la cosa no paraba en el campo. ¿Qué va? En las ciudades era otro cantar. Sus enormes grupos, a veces de cientos de miles de pájaros, hacían un ruido ensordecedor. Sus excrementos, que son superácidos, dañaban edificios y monumentos. Y por si fuera poco, se convirtieron en transmisores de enfermedades. La molestia ya era un problema de salud pública. Y justo cuando parecía que no podía ser peor, el problema estaba a punto de volverse mortal. Un solo evento trágico iba a cambiar para siempre la forma en que el mundo veía a esta ave. En 1960, la amenaza se hizo real. Un avión de pasajeros en Boston, justo al despegar,
chocó contra una bandada de estorninos. Los motores fallaron. El avión se estrelló. Murieron 66 personas. De la noche a la mañana, el estornino dejó de ser una plaga económica para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. A partir de ese momento, el estornino ya no era una plaga, era un enemigo público. Y así comenzó la guerra contra ellos, una batalla que, como veremos, sería increíblemente difícil de ganar. La historia de su control es sinceramente una cadena de fracasos. Primero se intentó el sacrificio masivo, pero es que se reproducían tan rápido que era imposible seguirles el ritmo. Luego se intentó el control biológico, con halcones, pero los estorninos, muy listos, aprendieron a usar nuestra presencia como escudo. Al final, se tuvo que aceptar que erradicarlos era imposible, y el enfoque cambió a simplemente gestionar el problema de forma local. Y aquí la historia se pone todavía más interesante, porque resulta que este mismo pájaro no es el malo en todas partes del mundo. Y esto nos da una lección fundamental sobre ecología. Miren este contraste, es increíble. En Norteamérica es una plaga de proporciones bíblicas. En Australia, donde también los introdujeron, lograron frenarlos a tiempo. Y en Europa, su casa, su hogar original, su población está disminuyendo. La misma especie puede ser villano o víctima. Todito, depende del escenario. Y todo esto nos regresa al punto de partida. A esa idea que parece casi inocente, ¿no? Es importantísimo recordar que esta catástrofe ecológica no nació de la malicia, ni del interés económico. Nació de un acto de amor por la cultura, de un deseo de hacer el mundo un poquito más poético. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja toda esta saga del estornino europeo? Su historia es mucho, pero mucho más que la de un simple pájaro. Es que este pájaro es más que un invasor, es literalmente la prueba viviente de cómo una sola decisión humana puede alterar un ecosistema para siempre. Es un monumento a las consecuencias que no podemos prever, un recordatorio constante de que nuestras acciones tienen un impacto que puede ser irreversible. Y así, esta historia increíble nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. Nos obliga a pensar en nuestra relación con el mundo natural y hasta dónde llegan nuestras aspiraciones culturales. Una pregunta que, más de un siglo después de aquel día en Central Park, sigue siendo tan relevante como siempre.